Olvídate de ese tarro dorado y brillante que tienes en tu despensa. Ese frasco con una abeja dibujada en la etiqueta y una promesa de natural en letras pequeñas. Eso no es lo que los profetas comían. No es lo que Sansón encontró en el desierto. No es lo que el rey David repartía entre sus guerreros antes de la batalla. Lo que ellos conocían era otra cosa. Algo que hoy, si lo vieras en un mercado, probablemente no reconocerías a primera vista. Era oscuro, tenía granos, cristalizaba, olía diferente según la estación del año. Y cuando lo ponías en una herida abierta, la cerraba. La miel que describe la Biblia no era dulce y uniforme, como la que hoy ponemos en el té. Era espesa, era oscura, tenía cera, restos de propóleo, fragmentos de panal, granos de polen visibles a simple vista. Era un alimento vivo, en el sentido más literal de la palabra, porque contenía enzimas activas, bacterias beneficiosas, compuestos que cambiaban con el tiempo y con la temperatura. Y ese carácter vivo era exactamente su fuerza. Durante miles de años, antes de que existiera la farmacia de la esquina, antes de que alguien inventara el antibiótico, la miel fue la primera medicina del mundo con registro escrito. No en un único lugar, en todos: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Canaán. Todas las culturas antiguas del Mediterráneo oriental la usaban para lo mismo: curar, nutrir, conservar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos de ese alimento medicina que los patriarcas usaban para curar heridas, nutrir ejércitos y celebrar alianzas sagradas, a un producto industrial pasteurizado, filtrado a presión, y en muchos casos adulterado con jarabe de maíz que nunca tuvo relación con una abeja real? Esa historia importa. No es solo una historia de comercio o de tecnología. Es una historia de lo que se pierde cuando priorizamos el aspecto sobre la esencia, la apariencia sobre la realidad, la conveniencia industrial sobre el bienestar de las personas. Durante siglos, la miel fue un bien tan valioso que se usaba como moneda de pago, como ofrenda en los templos, como tributo entre reinos. En el antiguo Egipto, las tumbas de los faraones contenían tarros de miel que los arqueólogos encontraron 3000 años después, todavía comestible. Nada más en el mundo conocido dura así, porque lo que perdimos no fue solo sabor. Perdimos propiedades que la ciencia moderna lleva décadas intentando redescubrir. Y cada vez que las redescubren, resulta que el texto bíblico ya lo sabía. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 8, Dios le describe a Moisés la tierra prometida con dos palabras que lo dicen todo: leche y miel. No oro, no trigo, no vino abundante, aunque todo eso vendría después. Leche y miel, eso era la abundancia. Eso era la señal de que un lugar era fértil, generoso, capaz de sostener vida. En el mundo antiguo, la miel no era un lujo de mesa de rey. Era el marcador de un ecosistema sano. Donde había miel, había flores, había agua, había vida. Era el termómetro del paraíso. Y sin embargo, la miel que tú y yo podemos comprar hoy no tiene casi nada que ver con esa promesa. Es el mismo nombre, la misma palabra en la etiqueta, el mismo color dorado en el tarro. Pero no es el mismo alimento. Es como llamar vino al zumo de uva pasteurizado sin alcohol. Tienen el mismo origen, pero no son la misma cosa. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos lo que era esa miel bíblica, lo que la industria moderna hizo con ella, y sobre todo, 4 cosas concretas que puedes hacer para recuperar algo de esa sabiduría ancestral que durante siglos mantuvo a pueblos enteros sanos, fuertes y curados en un mundo sin hospitales. Para entender qué era esa miel, tienes que salir del supermercado y entrar en otro mundo.
Imagina Canaán hace 3000 años. Las montañas de Judea cubiertas de tomillo salvaje, de romero, de lavanda. Los valles del Jordán bañados en luz dorada, donde el hinojo y la salvia crecían sin que nadie los hubiera plantado. Y en las grietas de las rocas de piedra caliza, una realidad que la mayoría de la gente hoy ha olvidado. Enjambres silvestres que construían sus panales sin que nadie los pusiera allí. Sin cajas de madera, sin marcos metálicos, sin apicultor que los supervisara. Solo la roca, solo la flor, solo la abeja siguiendo su instinto desde el principio de los tiempos. El Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 13, lo nombra con una precisión que asombra cuando la entiendes bien. Dice que Dios alimentó a su pueblo con miel de la roca, no de la colmena de madera, no del apicultor del mercado, de la roca. Ese detalle no es poético, es literal y técnico a la vez. Las abejas silvestres de esa región, la Apis mellifera de las variedades locales del Mediterráneo oriental, construían preferentemente sus colonias en oquedades de piedra caliza, donde la temperatura interior era constante todo el año, entre 34 y 35 grados. Exactamente lo que necesita la colonia para sobrevivir. Donde la humedad era perfecta, donde la miel se concentraba y maduraba de una manera que ninguna colmena artificial ha conseguido replicar desde entonces. Y luego está la historia de Sansón. Una de las más extrañas, más crudas y más simbólicamente ricas del libro de los jueces. Sansón mata a un león joven con sus propias manos, en el camino hacia Timnat. Días después, cuando vuelve a pasar por el mismo lugar, se detiene. Y en el interior de la carcasa seca del animal ya hay un enjambre de abejas que ha construido su panal entre los huesos. Sansón mete la mano, toma la miel, la come y después la lleva a sus padres. No les cuenta de dónde viene. Los estudiosos han debatido el simbolismo de esa escena durante siglos. La vida que emerge de la muerte, la dulzura que nace de la violencia, la fortaleza del guerrero que se sostiene con el regalo más inesperado. Pero hay un detalle que pocas veces se destaca. La miel no estaba contaminada. Estaba perfectamente limpia. Y eso no es aleatorio. Los egipcios, contemporáneos del mundo bíblico, ya usaban la miel para algo que nos resulta sorprendente hoy. La aplicaban directamente sobre heridas y envolvían los vendajes en ella. Los papiros médicos que se conservan, entre ellos el papiro Ebers de 1550 a.C., el compendio médico más antiguo que conocemos, incluyen decenas de recetas donde la miel es el ingrediente principal para tratar infecciones, quemaduras, heridas de batalla. Sabían que funcionaba. No sabían por qué. Pero lo registraron con cuidado, porque funcionar de manera consistente durante generaciones es la única evidencia que el mundo antiguo tenía. Y esa evidencia era suficiente. Jonatán, el hijo del rey Saúl, lo entendía de forma instintiva. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, Saúl declara un ayuno de guerra. Ningún soldado puede comer nada hasta que caiga la noche y el enemigo esté vencido. Jonatán no oyó la orden. Se adentra en el bosque con su escudero y allí, en el suelo del monte, encuentra miel. Miel silvestre de esas colmenas de roca que nadie cultivaba. La toca con la vara, se la lleva a la boca. Y el texto hebreo dice algo que los traductores a veces suavizan, pero que en el original tiene una contundencia física. Sus ojos se iluminaron, como si una lámpara se hubiera encendido desde dentro. No es una metáfora piadosa. Es la descripción física de un hombre agotado por la batalla que recupera en segundos el brillo en los ojos, la claridad en la mente, la energía en el cuerpo.
el primer registro bíblico de lo que hoy llamamos respuesta glucémica óptima, energía rápida, sostenida, sin el desplome que viene después del azúcar industrial. Ahora viene la parte que nadie te cuenta cuando compras miel en el supermercado. Para entender la magnitud de lo que perdimos, necesitas entender qué le ocurre a la miel cuando la industria alimentaria la procesa antes de metérmela en el tarro. Porque no es un proceso menor. No es una mejora de higiene ni una garantía de seguridad alimentaria. Es una transformación radical que convierte un alimento vivo en un producto muerto. Y esa diferencia, esa muerte silenciosa en los tanques de acero inoxidable de las fábricas, es lo que nos separa de la miel que Jonatán metió en la boca en aquel bosque. El primer paso es la pasteurización. La miel cruda se calienta a temperaturas que con frecuencia superan los 70 grados centígrados. El argumento que usa la industria es doble: eliminar levaduras silvestres que podrían hacer fermentar el producto durante el almacenaje y conseguir que la miel quede líquida y fluida para que se vea bien en el tarro, para que el consumidor la encuentre bonita en la estantería. Nadie te dice el coste de ese aspecto perfecto. A 70 grados se destruyen la mayoría de las enzimas activas que hacen que la miel sea miel y no simplemente azúcar líquida con aroma. La diastasa, responsable de la digestión de almidones. La glucosa oxidasa, que genera el peróxido de hidrógeno desinfectante. La invertasa, que convierte la sacarosa en azúcares más biodisponibles. Todo eso muere en el calor. Los profetas no tenían nombre para ninguna de esas enzimas, pero cada vez que comían miel cruda, directamente del panal, las aprovechaban por completo. El segundo paso es el ultrafiltrado. La miel pasteurizada se fuerza a presión a través de filtros extremadamente finos, capaces de eliminar no solo la cera y los residuos del panal, sino también el polen. Cada grano de polen que se elimina es un dato que desaparece, porque el polen es el rastro. Con un análisis palinológico básico, un laboratorio puede identificar el origen geográfico exacto de la miel, la planta de la que procede, la región, incluso la estación del año. Cuando la miel ya no tiene polen, es imposible verificar nada. Y eso es muy conveniente cuando mezclas mieles baratas importadas de países sin regulación, con mieles de mayor calidad, o cuando añades jarabes de azúcar al producto final y necesitas que ningún análisis lo demuestre. El filtrado no es solo estética. Es una cortina para ocultar el origen. Estudios realizados por laboratorios independientes en Estados Unidos, Alemania y varios países escandinavos han encontrado que entre el 40 y el 75% de las mieles comerciales más vendidas contienen jarabe de azúcar añadido, jarabe de maíz de alta fructosa o ambas cosas. En China, que es el mayor exportador mundial de miel, las autoridades sanitarias han documentado casos de miel con concentraciones de abejas en la cadena de producción prácticamente nulas. Son jarabes con sabor a miel, coloreados para parecerse a ella, espesados para tener su textura. Y tú los estás usando para curar la tos de tus hijos y para endulzar la infusión de la noche, creyendo que estás tomando algo bueno. Proverbios 24, versículo 13. Come miel, hijo mío, porque es buena, y el panal de miel es dulce a tu paladar. El rey Salomón no estaba hablando de un tarro procesado en una fábrica. Estaba hablando de un panal, de algo que se toma directamente de la fuente, con todo lo que contiene, con toda su textura, con todo su olor, con todos los compuestos que la abeja ha puesto en él a lo largo de semanas de trabajo. Y en el versículo siguiente, añade algo que a menudo se olvida completamente. Así de dulce será la sabiduría para tu alma. La miel y la sabiduría, unidas en el mismo paralelismo literario. Como si el texto supiera que la una sin la otra pierde una dimensión esencial. No es casualidad. En el mundo antiguo, los alimentos y el espíritu formaban un continuo que nosotros hemos roto.
Durante décadas del siglo XX, la ciencia trató la miel con una condescendencia amable. Es azúcar, con buena prensa, decían. Un endulzante natural, sin duda, pero básicamente equivalente al azúcar de mesa en sus efectos sobre el cuerpo. Dulce, pero no más que eso. Esa idea empezó a desmoronarse de manera definitiva a partir de los años 90, cuando grupos de investigadores en Nueva Zelanda, Alemania y Suecia comenzaron a analizar con herramientas modernas lo que realmente contiene la miel cruda que nunca ha pasado por el calor. Y lo que encontraron fue tan sorprendente que al principio cuesta creer que estuviera ahí desde siempre, esperando que alguien lo mirara con los instrumentos adecuados. Lo primero que encontraron fue la producción endógena de peróxido de hidrógeno. La miel cruda lo genera de forma natural y continua gracias a la acción de la enzima glucosa oxidasa, que las abejas depositan en el néctar durante el proceso de maduración del panal. Es el mismo compuesto que usamos para desinfectar heridas, el agua oxigenada del botiquín, pero en la miel lo produce la abeja de forma sostenida y controlada, en concentraciones que son letales para una amplísima gama de bacterias patógenas y perfectamente tolerables para el tejido celular humano. Los egipcios no podían saber esto en el año 1550 a.C., pero lo aplicaban, y funcionaba con una consistencia que no dejaba lugar a dudas. 3.500 años después, hospitales en Australia, el Reino Unido y Alemania han vuelto a incorporar apósitos con miel cruda para tratar heridas crónicas infectadas que no responden a ningún antibiótico conocido. Después llegó el metilglioxal, un compuesto que se encuentra en concentraciones especialmente altas en la miel de manuka de Nueva Zelanda, pero que está presente en diferentes grados en todas las mieles crudas de origen silvestre bien maduradas. El metilglioxal tiene actividad antibacteriana directa, completamente independiente del peróxido de hidrógeno. Actúa atacando el ADN bacteriano. Y lo que lo hace extraordinario, lo que hace que los investigadores lo estudien con tanto interés, es que ataca eficazmente bacterias que ya son resistentes a los antibióticos convencionales, incluyendo el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, el llamado SARM, uno de los patógenos más peligrosos de los hospitales modernos. Y hay algo más. Las bacterias no generan resistencia al metilglioxal. No aprenden a esquivarlo con el tiempo, como hacen con los antibióticos. Llevan millones de años expuestas a él y siguen siendo vulnerables. La miel está un paso por delante. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue el efecto sobre el intestino, sobre lo que hoy llamamos el microbioma. La miel cruda no pasteurizada contiene oligosacáridos complejos y compuestos prebióticos naturales, especialmente la lactulosa y algunos fructooligosacáridos, que alimentan selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino sin favorecer a las dañinas. No solo no destruye la flora intestinal como hace cualquier antibiótico, la nutre activamente, la sostiene. Cuando Jonathan recuperó la energía en el bosque en cuestión de segundos, no fue solo porque la miel es dulce, fue porque la miel cruda que él tomó directamente de la tierra era un alimento completo. Glucosa de liberación escalonada, electrolitos minerales, enzimas digestivas activas, compuestos antimicrobianos y fibra prebiótica que protege el intestino. Todo al mismo tiempo, en una sola cucharada de panal silvestre. Y hay un último hallazgo que cambia la perspectiva completa. El pH. La miel cruda bien madurada tiene un pH que oscila entre 3.2 y 4.5, un rango marcadamente ácido. Ese ambiente ácido es letal para la gran mayoría de los patógenos que nos enferman, porque la mayoría de las bacterias peligrosas necesitan un pH neutro o ligeramente alcalino para reproducirse. En la miel cruda no pueden sobrevivir ni multiplicarse. Pero cuando calientas la miel por encima de los 60 grados durante el proceso de pasteurización, el pH sube. La acidez protectora se neutraliza progresivamente
El tarro brillante que tienes en el supermercado ya no tiene ese pH protector. Lo perdiste en el proceso. Lo que tienes es dulce, sí. Tiene calorías, tiene un aspecto perfecto. Pero no es medicina. Es el recuerdo industrial de lo que una vez fue. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? La sabiduría bíblica sobre la miel no sirve de nada si no podemos aplicarla hoy. Si queda en el territorio de lo histórico, de lo interesante, de lo que alguna vez fue. Pero la buena noticia es que no tiene por qué quedarse ahí. Hay 4 cosas concretas que puedes hacer ahora mismo, sin criar abejas, sin vivir en el campo, sin encontrar un panal en una roca del desierto, para recuperar algo de lo que los profetas conocían. 4 cosas que puedes empezar la próxima vez que vayas al mercado. Primero, busca miel sin pasteurizar. Esa frase debe estar escrita en la etiqueta de forma explícita. Sin pasteurizar, o en inglés, raw honey, o en algunos etiquetados europeos, miel cruda. Significa que el proceso de extracción nunca sometió el producto a temperaturas superiores a 35 grados, que es la temperatura natural del interior de una colmena sana. Si la etiqueta no dice nada específico sobre el proceso térmico, si solo dice pura o natural o artesana, asume que fue pasteurizada. La mayoría lo son. En España y en Europa existe la obligación de indicar el origen del país, pero no existe la obligación de indicar si fue o no pasteurizada. Tienes que buscarlo activamente. Segundo, busca miel con origen verificable. Monofloral o de apicultor local con nombre y apellidos. La miel de tomillo de la Sierra Mágina de Jaén. La miel de lavanda de la Provenza francesa. La miel de azahar del litoral valenciano. La miel de castaño de los montes asturianos. Nombres concretos. Regiones concretas. Apicultores con cara y con historia. Cuando una miel tiene origen geográfico y botánico identificable, tiene pólenes de ese origen. Y cuando tiene esos pólenes, tiene todo lo demás intacto. La trazabilidad no es solo una garantía legal. Es la garantía de que alguien puso su nombre en ese tarro y no puede esconderse. Tercero, aprende a distinguirla visualmente. La miel cruda cristaliza. Siempre, sin excepción. La velocidad varía según el tipo de flor, la temperatura ambiente, el tiempo transcurrido desde la extracción. Pero toda miel cruda sin filtrar cristaliza en algún momento. Si tu miel lleva 6 meses en el tarro y sigue siendo perfectamente líquida, clara, uniforme y dorada como el primer día, algo le hicieron. La cristalización no es una señal de mala calidad. Es exactamente la señal contraria. Es la prueba física de que las enzimas están vivas, de que el equilibrio natural entre glucosa y fructosa no ha sido manipulado, de que nadie intervino con calor ni con filtros para venderla más fotogénica en la estantería del supermercado. Si tu miel cristaliza, tienes algo real. Y cuarto, úsala como la usaban ellos. No solo como endulzante de té, como medicina de primera línea para lo cotidiano. Una cucharada entera, directa, sin mezclar con nada caliente, para calmar la tos seca en adultos y en niños mayores de 1 año. Aplicada directamente sobre una herida pequeña, un corte, una quemadura leve, antes de cubrir con una gasa limpia. Disuelta lentamente en agua tibia, no caliente, como primera bebida de la mañana antes del café y antes del desayuno, porque el agua tibia activa las enzimas y las lleva al intestino intactas. El agua hirviendo las destruye igual que el proceso industrial. La Biblia no dice disuelve la miel en infusión ardiendo. Dice cómela. Del panal. Directamente. Esa instrucción no es un detalle literario ni un arcaísmo cultural. Es la instrucción de uso de un alimento que fue diseñado para tomarse sin calentar. Proverbios 25, versículo 16. Hallaste miel. Come lo suficiente para que no te hartes de ella y la vomites.
Incluso al hablar de la miel, la Escritura te recuerda que la moderación es la otra mitad de la sabiduría. El exceso de algo bueno sigue siendo exceso. La miel cruda sigue siendo rica en azúcares naturales, y su impacto sobre la glucosa en sangre, aunque más suave y sostenido que el azúcar blanco, existe y debe tenerse en cuenta. El hecho de que sea infinitamente superior a la miel pasteurizada o a cualquier edulcorante industrial no significa que puedas tomarla sin medida. 2 o 3 cucharadas al día es el rango que la mayoría de estudios modernos considera al mismo tiempo terapéutico, nutritivo y seguro para personas adultas sanas sin diabetes. Más no suma, más beneficio. Y aquí está la paradoja hermosa. La sabiduría ancestral ya lo escribió hace 3000 años, antes de que existieran los estudios clínicos, antes de los glucómetros, antes de la bioquímica. El exceso enferma, el equilibrio sana. La moderación no es restricción, es inteligencia antigua aplicada a la vida diaria. Siempre fue la misma lección, en distintos idiomas y distintos siglos. Hay algo que me parece profundamente esperanzador en todo lo que hemos recorrido hoy. La sabiduría que la Biblia guarda sobre la miel no estaba esperando a que llegara la industria para quedar obsoleta. Estaba esperando a que llegara la ciencia para que por fin pudiéramos explicar en términos moleculares por qué siempre tuvo razón. El peróxido de hidrógeno, el metilglioxal, los prebióticos, el pH ácido protector, los oligosacáridos bioactivos. Todo eso estaba ya en ese panal que Sansón encontró entre las costillas del león en el desierto de Judea. Todo estaba en la miel de la roca que el Deuteronomio prometía como señal de tierra abundante. Los profetas no lo llamaban bioquímica, no lo llamaban ciencia, lo llamaban don de la tierra. Y tenían razón de una manera que nosotros tardamos miles de años en poder demostrar. Cada vez que abres un tarro de miel cruda, sin pasteurizar, de origen conocido y verificable, estás recuperando algo que casi se perdió en el siglo pasado bajo el peso de la industria y de la economía de escala. No solo un alimento, una conexión, una manera de entender que el cuerpo humano y la tierra llevan millones de años hablándose en un lenguaje que nosotros, con toda nuestra tecnología y toda nuestra ciencia, seguimos aprendiendo a leer. La abeja no necesita que le expliquemos la bioquímica del panal. Lo lleva haciendo desde antes de que existiéramos. La Biblia lo escribió hace 3000 años. Y la abeja lo sabe desde mucho antes que la Biblia. Si este video te hizo ver la miel de otra manera, si la próxima vez que vayas al mercado vas a buscar ese tarro diferente, ese que cristaliza, ese que no brilla perfecto, ese que huele a flores concretas en vez de a dulce genérico, me alegra que hayas estado aquí hoy. Déjame en los comentarios con cuál de los 4 pasos vas a empezar tú. Si ya usas miel cruda en casa, cuéntanos cómo la usas, cuándo, para qué. Esta comunidad aprende tanto de lo que dejamos en los comentarios como de lo que sale en el video. Y si crees que alguien cercano a ti necesita saber esto, que hay alguien en tu vida que sigue comprando ese tarro brillante creyendo que es lo mismo, comparte este video con esa persona. A veces, la mejor medicina que puedes darle a alguien no cuesta dinero. Es simplemente un poco de sabiduría recuperada. Hasta la próxima en Mesa Sagrada.